acompañado de Armando Cancaya. Armando, muy buenos días. ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días. Bueno, tenemos varios temas y además vamos a tratar el tema del transporte. Una vez más está en enfoque de los sábados. En primer término vamos a conversar, que siempre es grato tenerlo de visita y además aprender de él, a don Javier Vallerriesta, abogado experto en Derecho Constitucional, es primer ministro, es parlamentario y de verdad una de las grandes figuras del derecho. Un gusto saludarlo, don Javier, como siempre. Para mí un placer estar con una persona de tu talla, querido Raúl. Muchas gracias. Bueno, en verdad el tema es un tema complejo y podría demandar más de un programa, sin duda. Pero existe preocupación, comprensiblemente existe preocupación por todos estos líos institucionales que se están planteando en el Perú. Crisis de competencia y además, en verdad, indefinición o esta limitación también de las funciones que cada quien desempeña, ¿no? En gran parte la discusión se está centrando también en la necesidad de tener una nueva legislación, algunos cambios en la Constitución, en fin. Pero, por ejemplo, me gustaría conocer su opinión sobre este debate que se ha producido entre el Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal Constitucional. Es una crisis de competencia, pero también de algo que es más grave, es decir, que hay allí influencias políticas muy marcadas y entonces ya en realidad se vuelven instituciones tendenciosas, por así decirlo, porque ya son casi copartidarias de alguna manera. Entonces, ¿cuán vicioso es esto? ¿Cómo es que se puede evitar una situación como esta? Además, existiendo el otro elemento también complicado, que es el del Ministerio Público, que ha tenido y tiene una serie de facultades que antes eran atribuibles, en fin, la fiscalización atribuibles a la Policía Nacional, allí también hay desinteligencias y líos. Pero claro, inseguridad jurídica en estos entes realmente puede ser complicado para la República, ¿verdad? Así es. Bueno, estamos viviendo una situación de caos. No podemos permanecer impávidos ante esta situación. Las famosas frases de don Nicolás de Piérola del año 9, hace ya 100 años, son aplicables al caso. Instituciones, hombres y cosas, todo ha sido falsificado, no son verdad aquí. Es inconcebible este enfrentamiento entre el Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal Constitucional. El Consejo de la Magistratura dice que va a entablar una denuncia penal por los delitos de usurpación de funciones y prevaricato contra los 3 miembros del TC que firmaron la sentencia que ordenó el nombramiento del abogado Mateo Castañeda. O sea que eso es una situación de anarquía. Y entonces esta situación desprestigia al sistema constitucional. Y además, ¿podían o no podían hacerlo? Quizás podían hacerlo, pero convocando a capítulo, a ruedas de prensa, etcétera, crea un clima de zozobra y de inquietud que es muy negativo para la democracia y la estabilidad institucional del Perú. Sí, bueno, pero esto nace del hecho, pues, de cómo se procede a nombrar a los componentes o los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo Nacional de la Magistratura. Si esto pasa por el Congreso, sobre todo en el Tribunal Constitucional, el Congreso, pues, es una cámara política. Así es. De modo que ahí empiezan a jugar una serie de intereses. Se supone que el Tribunal Constitucional está por encima ya de las vanidades humanas, por así decirlo, ¿no es cierto? Ejerce un magisterio superior, tiene que ser. Bueno, pero eso desaparece si tenemos este obstáculo. Así es. Por eso es que el tema no es solo este debate sobre el punto concreto que estamos conversando, sino que esto nos debe llevar a una reflexión mayor. Es necesario, es imprescindible ir a una reforma constitucional por la vía de una asamblea constituyente muy breve de 6 meses. Todas estas situaciones se van a seguir produciendo porque la estructura constitucional del Perú está en mal pie. Yo creo que debemos ir a eso y restaurar el Senado, un Senado funcional, un Senado que no solo sea indisoluble, sino que al mismo tiempo una parte de él represente a las fuerzas vivientes del país, sindicales, etcétera. Y una Cámara de Diputados disoluble convocando elecciones inmediatamente según su conducta. Entonces hay que reconstruir la constitucionalidad del Perú. No podemos, todo esto que estamos viviendo hoy día es consecuencia de la carta nefasta de Fujimori del año 92. Entonces tenemos que ir a esa reforma y a una cirugía profunda, porque lo contrario de estos asuntos vamos a tenerlos sistemáticamente. Es escandaloso
que el Consejo Nacional de la Magistratura anuncie en rueda de prensa públicamente y en voz alta que va a hacer tal acto contra unos magistrados. No es la manera correcta, el fair play, la actitud institucional que debe tener los que gobiernan un país, los que cogobiernan un país. Y dentro de estos cambios, ¿tendríamos que darle a este Senado facultades, por ejemplo, como esta de nombrar fiscales, o mantenemos el diseño con el Consejo de la Magistratura? La nueva fiscalía, hasta ahora hemos tenido nosotros, estos 20 años son los únicos que no tenemos Senado, ¿no? Pero tenemos un unicameralismo que no sintoniza con la opinión pública. Entonces tenemos que ir a un Senado, mientras la Cámara de Diputados es elegida en voto directo, el Senado va indirectamente según representantes de las regiones. Entonces se instalan 2/3, digo yo, antojadizamente, hipotéticamente, tienen la representación por la vía de la elección, y 1/3 funcionalizado, es decir, que estén representados los sindicatos, las iglesias, la católica y la protestante, que estén representados desde el Consejo Nacional de la Magistratura y otros ahí. Entonces sería una Cámara realmente reflexiva, pensante, que complementaría las opiniones políticas. Y en el caso concreto, ¿usted considera que bajo este argumento de proteger los derechos constitucionales del fiscal Castañeda, el Tribunal Constitucional puede disponer su nombramiento? Yo creo que el Tribunal Constitucional se ha excedido ahí porque no está dentro de sus atribuciones. Sí. ¿No? Evidentemente, eso no está. Puede ser que moralmente, espiritualmente tenga una explicación, pero desde el punto de vista de los hechos, realmente se han excedido y han cometido un contrafuero y se han expuesto a este escándalo. Pero a su turno también le digo que el Consejo Nacional de la Magistratura no debería estar haciendo escarnio y escándalo político de este asunto, ha debido tramitarlo, presentar sus escritos y que esto se ventilase. Si se filtraba a la prensa, y es otra cosa, pero estar convocando a conferencias de prensa y estar haciendo alarde y hablando altisonantemente, eso es lo que es negativo y que deja una impresión de caos en el Perú. Sin duda, agrega muchos elementos de esa índole. Ahora, usted menciona la posibilidad, pues, en fin, de que nominar, elegir o designar digamos, una Cámara encargada de la reforma constitucional y de la generación de una nueva Constitución. Pero ahí siempre hemos tenido el inconveniente de las fechas, ¿no es cierto? Porque esto debería hacerse no bien se inaugura una administración. Pero en este momento, por ejemplo, cualquier intento en ese sentido, y hay algunas postulaciones que está haciendo Chejá de algunos alcances, por ejemplo, en que estamos ya en un proceso electoral, la cosa se complica, se pervierte, porque volvemos al tema de que los juegos de intereses. Ahora, por ejemplo, el problema tiempo es un problema relativo, porque si se lleva a juristas, a constitucionalistas, esto lo pueden resolver sumariamente, porque conocen... Pero ya ve usted que para nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional, los juristas, algunos eminentes, han quedado pésimamente mal parados, pues, porque simplemente, como es el caso de Guiguren, ¿no? Que al final le dicen, no, este es el gobernista, entonces fuera. ¿Qué jurista ni qué jurista? Por eso digo yo, si nosotros, hablando ucrónicamente, decir aquello que no está en la historia porque podría estar, ¿qué sucede si seguimos aferrados a esta Constitución, que es la causa de los males públicos? Es una Constitución que rompe la tradición vertebral del Perú del bicameralismo. Por no tener dos cámaras es que estamos en esta situación. Ahora, ir a una elección presidencial, gana García o gana otro, y mantenerse con esa Constitución va a seguir manteniendo el malestar y la contradicción y el déficit que tiene el orden jurídico. No, que es necesarísimo es necesario, y urgente. Es imprescindible. Debería convocar, por ejemplo, la Constitución Española de 1931, que hace una Constitución modelo, que inspiró también nuestra Carta de 1933 y otras constituciones, y que duró hasta que acabó la Guerra Civil y Franco la derogó y estableció un estatuto con los fueros que consideraba él que debían ser reconocidos. Esa Constitución se hizo en 3 meses. No duró 1 año, 2 años. En 3 meses se instaló, se convocó a grandes juristas y ellos quisieron. Aquí en el Perú también podríamos hacer eso. Podría irse a una elección
en la que se nombrase las personas que postulasen y poner digitalmente a personas como Domingo García Belaúnde y otros juristas importantes que conocen bien la realidad, y podríamos sacar un texto erudito, culto y realista. 2 cámaras, el Tribunal Constitucional como una expresión no del Parlamento como lo es hoy día, sino un Tribunal Constitucional elegido por los colegios de abogados de la República, para que fuera representar de todas las tendencias y todas las fuerzas de izquierda y de derecha, de tales y cuales posiciones jurídicas. Eso es lo que hay que hacer. Y esta voz mía es una voz solitaria. La gente piensa más, quiero ser congresista, quiero ser parlamentario, pero nadie piensa en la cirugía mayor. Digamos que es usted un idealista sobre la base de poder pensar en la gente ilustrada, pero la verdad es que la primera objeción que le harían a este grupo distinguido son unos utópicos, unos teóricos, ¿no? Unos poetas, en realidad, de la política. La Constitución siempre es una utopía, es lo que uno desea que se produzca. Ahora, además hay constituciones o sistemas constitucionales en que muchas de las conductas de ese nivel no están en la Constitución. Ahí tenemos la bicentenaria Constitución de los Estados Unidos, en que grandes conquistas y grandes resoluciones nacen del espíritu constitucional interpretando a la Constitución, pero que no están apoyadas en ningún artículo concreto. Por eso que la Constitución de Estados Unidos tiene 24 enmiendas en más de 200 años. Claro, eso es el buen principio frente al privilegio constitucional que tenemos. Bueno, pues ¿usted cree que estamos obligados a esto y que debería considerarse seriamente los poderes y los políticos, ponerse de acuerdo en ello? Y bueno, el propio Ejecutivo entrar también yo no soy candidato a nada, yo tengo 83 años, yo estoy dedicado totalmente a la abogacía, soy aprista pero no milito, entonces yo creo que realmente lo que hay que es ir a esta reorganización del país a través de esta convocatoria, y que debe hacerse inmediatamente. ¿Va a suceder esto? No va a suceder. Es simplemente dejo constancia de mi pensamiento utópico en esta cima de ustedes. Debería suceder. Debería suceder, pero no hay una voluntad. Lo que más bien piensan, quiero ser congresista, quiero ser diputado, pero no están pensando en reconstruir el Estado, en refabricar el Estado para marchar bien. Muy bien. Bueno, pues como siempre, muchas gracias, doctor Javier Valledestre. Muy agradecido, querido Raúl. Lo utópico se convierta en realidad. Muchas gracias. 8:19, una pausa.